Hola a todos, en este vídeo podréis ver el funcionamiento de un almacén inteligente en Factorio. El almacén puede procesar más de 3 millones de paquetes anualmente y está gobernado por un PLC Siemens 1512C. Me gustaría agradecer especialmente a Eduardo Jordán, mi compañero en este trabajo final de grado, y a nuestro tutor del proyecto, Mariano Domínguez, profesor del grado superior de Automatización y Robótica Industrial. A lo largo del vídeo se mostrará el HMI en pantalla. Vamos a iniciar sesión con el usuario con nivel de acceso alto para tener un acceso completo al proyecto. Desde la pestaña de entrada podremos generar una caja para uno de los 9 destinos que tenemos configurados. Se generará un código RFID único en el cual se determinará el destino y el código de la caja para poder ser procesado por el sistema. También existe un modo automático. Dependiendo del número de cajas que se encuentren en cada almacén, el sistema decidirá admitir o no la caja, buscando siempre repartir de forma equitativa el número de cajas entre todos los almacenes. En la entrada de la mesa giratoria existe un sensor RFID. Este leerá el código RFID de la caja y, en caso de ser admitida, transferirá este código a la primera posición de espera del buffer de entrada del almacén. Como podemos ver, hay 5 posiciones y a medida que la caja avanza, el código RFID de esta se transfiere entre las diferentes posiciones. Aquí tenemos otro ejemplo del buffer de entrada de códigos RFID. Como podemos ver, una caja entra al sistema y va a haber 2 cajas las cuales se van a quedar esperando a que el transelevador termine con la caja que estaba colocando para poder coger la siguiente. En ese caso, todas las cajas avanzarán una posición y se transferirá el código RFID de la primera posición al código RFID que se va a introducir en el almacén. Cuando la caja llegue al final de esta cinta, esta será cogida por el transelevador de entrada y colocada en la primera posición disponible en nuestro almacén. El código RFID de la caja se guardará en la base de datos del almacén para poder acceder a este en cualquier momento que se necesite, por ejemplo, para sacar todas las cajas con un destino en particular. Una de las formas de extraer cajas de nuestro sistema es mediante la selección manual de una caja. En este caso vamos a seleccionar la primera posición del almacén 2 para extraer. El transelevador de salida procede a dirigirse a esta posición especificada para sacar la caja del almacén. Una vez termine este proceso, se actualizará la base de datos en el cual se especificará que esta posición actualmente se encuentra vacía para que la próxima caja que entre en este almacén pueda ser colocada en este sitio en caso de ser el primer sitio disponible, como es en el ejemplo que estamos viendo a continuación. Al sacar una caja del almacén, un brazo rojo separará el paquete de la caja blanca. La caja blanca tiene la única función de permitirnos su colocación en el almacén. Esto se debe a limitaciones de Factorio. En el HMI se cuenta con una pestaña de historial, la cual muestra el número de cajas que había en cada almacén en cada momento. Siempre se buscará tener el mismo número de cajas en cada almacén. Contamos con un mapa de calor, el cual muestra en tiempo real el flujo de cajas a lo largo de nuestro sistema. En todas aquellas cintas en las cuales no se encuentre ninguna caja, las cintas permanecerán apagadas, buscando así el máximo ahorro energético. Hemos diseñado planos mediante ePlan de este sistema. Estos planos se pueden encontrar en la pestaña de planos de nuestro HMI y pueden ser de gran utilidad a la hora de encontrar algún problema eléctrico, necesitar consultar referencias u otros problemas que puedan surgir en el uso de esta instalación. Ahora sacaremos las cajas mediante destino. Vamos a seleccionar uno de los 9 destinos que tenemos predeterminados. En este caso va a ser Vigo. El sistema buscará en todas las bases de datos de todos los almacenes de nuestro sistema todas las cajas con el destino seleccionado e irá sacando estas de una en una. De igual forma que al sacar una caja de manera individual, una vez esta caja haya sido sacada, la base de datos se actualizará indicando que esta posición ahora se encuentra vacía para poder ser utilizada en un futuro por otra caja. Podemos ver en este caso que el brazo rojo acaba de separar la primera caja con destino Vigo, mientras el transelevador acaba de dejar la segunda y va a buscar la tercera. Una vez se hayan sacado todas las cajas con este destino, el HMI nos permitirá seleccionar otro destino para sacar cajas.
Mientras sacamos cajas, vamos a aprovechar a volver a echar un vistazo al mapa de calor. Las cajas de los diferentes almacenes desembocan en una cinta de salida principal, la cual recorre todo el almacén hasta la salida del mismo. Para ver las alarmas de nuestro sistema debemos de esperar un poco a que se llene. Disfrutemos con este timelapse mientras tanto. El primero de los avisos nos indica que el almacén se encuentra ocupado al más del 75%, en este caso que más de 41 cajas se encuentran en cada almacén. Este es un aviso simple sin acuse y podemos ver que ha saltado más o menos a la vez en los 4 almacenes, demostrando la efectividad del sistema de distribución de cajas a lo largo de los 4 almacenes. Otra alarma relacionada con la capacidad de los almacenes se refiere a que uno de estos almacenes se encuentra llenos. Estas alarmas son alarmas con acuse. Y podemos ver una vez más que estas 4 alarmas saltan en momentos muy similares. Dependiendo de si estos avisos o alarmas son acusados, se encuentran aparecidos o desaparecidos, se mostrará en el buffer con un tono de color diferente. En caso de una caja llegar al final del sistema y no ser admitida por ningún almacén, por ejemplo en este caso porque todos se encuentran llenos, se recibirá una alarma con acuse, para que un operario acuse esta alarma y vaya por esta caja a recogerla. Todas las bases de datos de este almacén y de todos los almacenes pueden ser consultadas desde TIA Portal, aunque es más eficiente consultarlo desde PLC Web Server, el cual hemos implantado para poder realizar funciones como cambiar el estado de stop y run del PLC, recibir un diagnóstico del sistema y de sus tiempos de ciclo. También podemos tener un buffer de diagnóstico en el cual podemos ver todos los errores del sistema, la información de los módulos, el estado de la red, la cantidad de paquetes enviados, recibidos, los detalles del hardware del sistema y otros parámetros como por ejemplo el estado de entradas y salidas de nuestro sistema. Este es el PLC que hemos usado, un 1512C, el cual hemos usado sus entradas como por ejemplo la seta de emergencia para activar la emergencia real y detener todo el sistema. Esperamos de todo corazón que os haya gustado el proyecto, que os haya servido como inspiración para vuestro proyecto o que os haya motivado a estudiar este grado superior de automatización y robótica industrial. Si no, simplemente esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y os haya parecido curioso el funcionamiento de este almacén. Yo soy Jorge Esteban y nos vemos en la próxima.